En un pequeño pueblo, junto a un río tranquilo, apareció don Martín, un hombre misterioso con un morral de cuero y una vara para apoyarse. Nadie sabía su historia, solo que había llegado sin hacer ruido, instalándose en un terreno vacío con lo poco que tenía. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir rumores. Algunos lo llamaban loco, otros decían que era brujo, y los más crueles incluso insinuaban que había sido preso. Pero lo cierto es que don Martín vivía en silencio, sin hacerle daño a nadie, simplemente buscando su lugar en un mundo que no estaba dispuesto a darle tregua. La reputación de Martín en el pueblo era un misterio que nadie se atrevía a desvelar. Cada día, él caminaba por las calles solitarios con su mirada fija en el río, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. Su actitud distante y silenciosa despertaba una gran curiosidad entre los habitantes, pero también cierto rechazo. Las mujeres se apartaban de su camino, los niños lo imitaban y lo ridiculizaban a sus espaldas, y los hombres, aunque no lo decían en voz alta, lo observaban con desconfianza. Para ellos, un hombre que no hablaba era un hombre raro, fuera de lugar, como si algo ocultara. Martín no respondía a los saludos ni parecía interesado en entablar conversación. Esa actitud lo hacía aún más enigmático. El pueblo, acostumbrado a la cercanía y a las charlas cotidianas, no entendía cómo alguien podía vivir tan apartado, sin mostrar emoción ni interactuar con los demás. En su silencio, lo veían como una figura extraña, un ser que se escapaba de lo común, de las reglas no escritas que unían a todos. Sin embargo, lo que no sabían era que Martín no había nacido así. Antes de que su comportamiento cambiara, había sido alguien querido, alguien que compartía risas y conversaciones. Pero algo había ocurrido, un dolor tan profundo que lo había sumido en su propio mundo. Nadie en el pueblo sabía qué había sucedido, y como suele ocurrir en lugares pequeños, las suposiciones y rumores eran lo único que alimentaban la imagen de Martín. Un hombre que había sido tan común, ahora se había convertido en el centro de todas las habladurías, aunque nadie se atrevía a acercarse lo suficiente para entender su verdadero dolor. Cuando la familia de Samuel llegó al pueblo, muchos los miraron con curiosidad, pero fue él, el niño, quien sorprendió a todos. Mientras los demás niños se mantenían alejados de Martín, con su actitud fría y distante, Samuel no entendía esa barrera que los adultos parecían haber construido. Aún con la inocencia propia de su edad, Samuel se acercó a Martín sin prejuicios, sin las miradas que el resto del pueblo tenía para él. Era un niño curioso y hablador, y algo en su naturaleza lo impulsaba a hacer algo que los otros no se atrevían: acercarse a ese hombre solitario. El primer gesto de Samuel fue simple, pero lleno de significado. Le llevó un dibujo, hecho con lápiz, que dejó en la caja junto al camino. «Se lo dejo por si le gusta», dijo tímidamente, sin saber que al hacerlo estaba iniciando un cambio en la vida de Martín. El dibujo no era solo una imagen en papel, era una forma de conectar, de tender un puente hacia el corazón de un hombre que durante mucho tiempo había estado sumido en su propio silencio. Esa noche, Martín, sin decir una sola palabra, colgó el dibujo en la pared de su cabaña. Para él, ese pequeño gesto fue mucho más que un simple regalo de un niño. Lo vio como un retrato, una pieza valiosa que le recordaba que aún podía haber algo más en su vida que la soledad. Cada vez que miraba ese dibujo, algo despertaba en su interior, una emoción guardada, tal vez olvidada, y que empezó a brotar en su corazón. A partir de ese día, Samuel continuó su ritual de acercamiento. Algunas veces, saludaba a Martín desde lejos, con una sonrisa que, aunque el hombre no veía, él sentía. Otras veces, dejaba pequeñas piedritas pintadas cerca de la cabaña, sin buscar nada a cambio, solo el simple deseo de seguir mostrando su afecto. Martín, en respuesta, le regaló una flautita de madera, un pequeño obsequio que no necesitaba palabras para ser entendido. Cuando Samuel la recibió, su sorpresa fue evidente,
pero la gratitud en sus ojos era aún más clara. ¿Para mí?, preguntó el niño, y Martín, sin decir una palabra, asintió. A través de ese sencillo gesto, Martín estaba comunicando algo mucho más profundo: cariño, aceptación y el comienzo de una amistad que se había formado sin prisa, pero con la firmeza de los pequeños detalles. No necesitaban hablar mucho. Samuel había dado el primer paso, y Martín, con sus gestos, había abierto su corazón de manera que solo él sabía hacerlo. Lo que parecía el inicio de un pequeño gesto de amistad se convirtió en una conexión que desafió las barreras del tiempo y la desconfianza. A veces, las palabras no son necesarias para crear un vínculo, y la relación entre Samuel y Martín lo demostraba de manera silenciosa pero poderosa. La relación de Martín con Samuel comenzó a levantar muchas cejas en el pueblo. Para muchos, la amistad entre un niño tan inocente y un hombre tan solitario parecía algo extraño, incluso peligroso. Los rumores comenzaron a esparcerse rápidamente. Los adultos murmuraban entre ellos, diciendo que Martín podría tener malas intenciones, que quería manipular a Samuel de alguna forma. La madre del niño, preocupada por la creciente desconfianza, intentó prohibirle que se acercara al hombre, temerosa de lo que podría pasar. Sin embargo, Samuel, con la misma inocencia que había mostrado desde el principio, no entendía por qué todos temían a Martín. «Él no es malo, mamá. Él me enseña cosas», decía con seguridad, confiando plenamente en el hombre que se había mostrado amable y generoso con él. A pesar del rechazo y las sospechas del pueblo, Martín nunca intentó defenderse. Él era un hombre callado y reservado, que prefería observar y escuchar más que hablar. Pero a su manera, tenía mucho que enseñar. Sabía que la vida no se entendía solo con palabras, sino con acciones y reflexiones profundas que a veces solo se descubrían cuando uno se tomaba el tiempo de prestar atención al mundo que lo rodeaba. Un día, mientras caminaban juntos junto al río, Martín compartió con Samuel una de sus lecciones más profundas. «El río no es malo, hijo», le dijo, mirando las aguas que fluían tranquilas ante ellos. «Hay que saber escucharlo. Cuando el agua calla, es cuando más peligro tiene». Samuel no comprendió completamente las palabras de Martín en ese momento, pero las anotó cuidadosamente en su cuaderno como si fueran un tesoro. Para él, cada palabra de Martín era valiosa, aunque aún no pudiera ver el significado detrás de ellas. Para Samuel, esas lecciones fueron más que simples consejos. Eran enseñanzas que lo guiaban en su crecimiento, dándole una perspectiva distinta del mundo, una forma de ver las cosas que nadie más había compartido con él. Martín, aunque distante y enigmático para los demás, había encontrado en Samuel un oyente dispuesto. Un niño que, sin importar los prejuicios del pueblo, estaba dispuesto a aprender y a comprender. El desdén del pueblo no logró alejar a Samuel de Martín, y al contrario, el niño seguía buscando la sabiduría en los silencios y en las palabras que el viejo compartía con él. Aunque la relación entre ellos fuera incomprendida, Samuel sabía que Martín le enseñaba algo más importante que las simples normas de la sociedad. Le enseñaba a mirar más allá de las apariencias, a escuchar lo que otros no oían y a reconocer que incluso en los momentos más callados hay lecciones valiosas esperando ser descubiertas. Los días seguían su curso en el pueblo, pero algo raro empezaba a suceder con el río. Lo que antes era una corriente tranquila, ahora se agitaba y rugía de manera extraña. El agua, que antes era clara y serena, ahora se volvía turbia y revuelta, como si la misma naturaleza se estuviera preparando para algo. Las ramas de los árboles caían con mayor frecuencia, arrastradas por la fuerza del agua, y los pescadores, que solían pasar sus días cerca del río, ya no se acercaban. Todos percibían el cambio, pero pocos entendían lo que realmente significaba. Martín, con su experiencia y su conexión profunda con el río, sabía que este no era un cambio normal. El río le hablaba de una manera que solo él podía entender. Había algo peligroso en el aire, una advertencia que no se podía ignorar. Como siempre, Martín intentó alertar a los demás, sabiendo que el tiempo apremiaba. «¡Levántense! ¡El río está creciendo! ¡Tenemos que evacuar!», gritó con urgencia. Pero sus palabras fueron recibidas con escepticismo.
El pueblo estaba demasiado confiado. «Seguro es cosa de temporada», decían. La gente pensaba que el cambio en el río era solo un fenómeno natural que no representaba ningún peligro real. Solo una persona, entre todos los habitantes del pueblo, decidió escuchar a Martín. Doña Elena, una anciana que conocía la sabiduría de los años y la importancia de prestar atención a los detalles del mundo natural, decidió seguir el consejo del viejo. Preparó sus cosas y comenzó a irse, reconociendo el miedo en la mirada de Martín y la seriedad de sus palabras. A pesar de las advertencias, el pueblo permaneció inmóvil, demasiado confiado en que todo seguiría como siempre. Nadie creyó que el río realmente representaba un peligro. Nadie, excepto Samuel. La tormenta llegó con toda su furia, como si la naturaleza misma decidiera desatar su poder. La lluvia caía en torrentes, el viento rugía con fuerza, y el río, que ya se había mostrado inquieto, rompió sus límites. El agua cubrió las calles del pueblo, arrastrando todo a su paso. En medio del caos, Samuel, que no había podido escapar a tiempo, fue arrastrado por la corriente. El niño gritaba pidiendo ayuda, pero en ese momento, las voces de los demás se ahogaron en el rugido de la tormenta. La desesperación se apoderó del pueblo, pero solo una persona reaccionó de inmediato: Martín. A pesar de su edad y su cuerpo cansado, Martín no lo dudó ni un segundo. Sin pensarlo, se lanzó al agua. Las aguas frías y turbulentas no eran un obstáculo para él. Su única preocupación era llegar a Samuel. Con cada brazada, con cada empujón, el viejo se acercaba más y más al niño que luchaba por mantenerse a flote. El tiempo parecía detenerse en ese momento. Martín, que había vivido su vida en silencio, en soledad, ahora encontraba en ese sacrificio una razón, una misión que cumplir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Martín alcanzó a Samuel. Con una fuerza inesperada, el anciano logró sacar al niño del agua y lo llevó hacia la orilla. En ese momento, los gritos de los hombres y mujeres del pueblo dejaron de tener importancia. Todo lo que había en el mundo era salvar a Samuel. Martín había logrado lo imposible. Había rescatado al niño de las garras del río, demostrando que su amor por él era más grande que cualquier miedo o limitación. Martín había cumplido su misión con una valentía que parecía inquebrantable. Había salvado al niño, pero en el mismo instante en que el último suspiro de esperanza se cruzó con el peligro, su sacrificio se desvaneció. Con un último esfuerzo, desapareció entre las profundas y turbulentas aguas del río. Nadie pudo hacer nada para evitarlo, solo observar cómo la furia del agua lo tragaba, devorando a Martín como una sombra en la oscuridad. El pueblo nunca olvidó lo que Martín hizo por ellos, aunque tardaron en reconocerlo. En su funeral una multitud se reunió para despedirlo. Aquellos que antes lo ignoraban y lo veían como un hombre extraño, ahora cavaban su tumba con las manos como si quisieran rendirle homenaje de la única manera que sabían. Las mujeres tejían flores con telas viejas, en un gesto silencioso de respeto, y los niños lloraban en silencio, comprendiendo por fin el sacrificio que Martín había hecho por ellos. La relación con él había sido incompleta, pero su legado era ahora innegable. Samuel, ya adulto, sabía que el sacrificio de Martín no debía ser olvidado. Decidió transformar la cabaña del viejo en algo que perpetuara sus enseñanzas. Aquí aprenderán a escuchar la vida, dijo, con la firme determinación de honrar el legado de quien le había mostrado el verdadero significado de la sabiduría y la bondad. Así nació la Casa Martín, un lugar donde los niños del pueblo podían aprender sobre respeto, sabiduría y amor por la naturaleza, valores que Martín había vivido sin necesidad de muchas palabras. A través de este acto, el pueblo no solo recordó a Martín, sino que aseguró que sus enseñanzas perduraran para las futuras generaciones. Así el legado de Martín vivió en el corazón del pueblo, transformando el miedo en respeto y la indiferencia en sabiduría. Gracias a él, el río dejó de ser solo un peligro, convirtiéndose en un recordatorio constante de lo que significa el sacrificio y el amor desinteresado. Su historia seguirá inspirando a generaciones, enseñando que la verdadera grandeza se encuentra en dar sin esperar nada a cambio. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita. Con tu apoyo seguiré subiendo más videos. Gracias por ser parte de esta comunidad.